Muy buenas noches a todos los que en estos momentos están conectados y los que están aquí presencial en el auditorio. Entonces, tengo el gusto y el placer de presentarles al señor Mauricio Higuita, quien nos va a hablar de Canadá. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Quebec. Tiene nada más y nada menos que 20 años de experiencia de ingeniería en la industria internacional, sistemas energéticos y desarrollo sostenible, diseño electromecánico, automatización industrial y demostración tecnológica de sistemas energéticos, instalación y puesta en marcha de sistemas energéticos, microredes, parques solares, baterías e instrumentación, diseño y desarrollo de sistemas de gestión de energía y potencia. Muchísimas gracias, señor Mauricio, por aceptar esta invitación a la conferencia Energía Renovable e Hidrógeno Verde. Entonces voy a apagar la cámara y ya el público es para usted. Muchísimas gracias. Yo espero que todos me vean. Pueden haber momentos de pausa. El internet puede ser uno de los problemas, pero espero que me escuchen bien. ¿Es que todo el mundo me escucha bien? Sí, señor. ¿Sí se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Okay. Ahí le contestó alguien que estaba conectado. Y aquí estamos presencial. Sí, señor, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Entonces, yo preparé una pequeña presentación. Yo sé que tenemos una hora de tiempo para hablar sobre el hidrógeno y hablar de otros temas. Entonces, voy a compartirles presentación. ¿Ustedes ven? Lo siento, ¿ven en este momento la presentación? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar sobre el carbón neutro, es que el hidrógeno verde. ¿Sí? Qué pena, ¿le puede colocar que se vea solo una sola diapositiva? Porque se están viendo todas. Ok. No hay ningún lío, era para ver que estuviésemos aquí. No, voy a tratar de hacerlo, tengo algunas notas escondidas en la presentación, pero bueno, vamos a ir así. Ahora sí está perfecto. Sí, señor Mauricio. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la experiencia en energías renovables, en el sector industrial, en operación y mantenimiento de varios sectores, minería, industria. Bueno, y hoy pues vamos a hablar sobre el hidrógeno. Es que el hidrógeno verde nos puede ayudar para, digamos, reducir las emisiones de gas carbónico y reducir, pues, digamos, todo el impacto de calentamiento global que estamos viviendo en estos momentos y que este año lo vemos muy fuerte. Ustedes, pues, de pronto han escuchado ahora en estos últimos meses las noticias en Europa, el fuerte calor en Italia, las altas temperaturas, las fuertes lluvias, inundaciones. Es uno de los impactos que estamos viviendo en este momento. Y bueno, entonces las preguntas que nos debemos de poner, o las preguntas que debemos tratar en este momento, es que estamos haciendo bien las cosas, es que debemos de ir sobre una estrategia basada en energías renovables y utilizar otros fuentes, otros combustibles, combustibles limpios que nos permitan de reducir eso. Y bueno, si debemos colocar un plan de acción, lo debemos de colocar rápidamente. El contenido, entonces vamos a hablar del hidrógeno verde en 8 pasos, discusiones cortas, algunos tips, clarificaciones para todo el público en general, cuáles son las perspectivas y directivas, digamos, en relación al hidrógeno, según la visión y mi experiencia. Y el último punto, pues, es una discusión abierta, ¿sí? Más que todo
discutir con ustedes, si tienen algunas preguntas, discutir sobre el hidrógeno, sobre el plan de carrera en el exterior, cómo prepararse, cuál ha sido mi experiencia y si ustedes tienen la ambición de hacer su carrera profesional en la internacional, pues no hay ningún problema, les puedo responder también a ese tipo de preguntas. Entonces vamos a tener una discusión abierta y vamos a ir en esa dirección. Hidrógeno verde, perspectivas directivas sobre el hidrógeno verde, las energías renovables y discusión abierta. Es una presentación corta. Entonces, hidrógeno verde en 8 pasos. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, es un gas, todos lo conocemos, y un gas inoloro. Es un gas que tiene el primer elemento de la tabla periódica de izquierda arriba. Es un gas ligero y es un gas que realmente tiene un fuerte potencial energético. Entonces, utilización, el hidrógeno lo podemos utilizar para la producción de amoníaco, metanol. Entre otros, hay muchas industrias alrededor del hidrógeno y hay otras que también se están empezando a desarrollar. Entonces, lo que nosotros decimos como un ecosistema del hidrógeno, en algunos países ya ha venido tomando mucho. En el ámbito de Canadá, desafortunadamente estamos un poco en retraso, pero vamos a ver por qué. Entonces, en este momento se producen 70 millones de toneladas al año de hidrógeno, ¿sí? Y solamente 5% de los 70 millones viene el hidrógeno verde, es un hidrógeno limpio y es un hidrógeno que se produce a partir de energías renovables y que no hay una emisión de CO2 o gas carbónico o otros contaminantes. Entonces solamente 5% de los 70 millones. Entonces vamos a ver por qué es importante dirigir, digamos, los futuros proyectos de ingeniería o otros proyectos de investigación hacia la línea de hidrógeno verde. Un fuerte potencial energético, poder calorífico es 3 veces superior si lo comparamos a la gasolina. Es visto como un combustible del futuro, es un vector energético por excelencia, porque efectivamente no tenemos emisiones negativas y lo podemos utilizar como energía. Entre otros vemos, digamos, el desarrollo del hidrógeno en diferentes sectores. El transporte, vehículo a hidrógeno, algunos de ustedes, digamos, han escuchado hablar bastante. Entonces hay varias empresas importantes del sector, Nissan, Toyota, que están desarrollando, digamos, varios vehículos a hidrógeno con pila combustible o celda combustible en este momento. Y hay ciertos desafíos con relación a esas nuevas tecnologías. En el transporte pesado también hay diferentes desarrollos muy importantes. De pronto hay una empresa, para los que conocen, fabricante de motores diésel en la época, se llama Cummins. Cummins compró una empresa canadiense que se llama Hydrogenix. Y Hydrogenix, desafortunadamente, que es una empresa en Ontario, aquí en Canadá, su producto de venta o su nicho de mercado es Europa. Entonces, desafortunadamente estamos un poco retrasados en Canadá en el ámbito de colocar un plan de acción para la producción de hidrógeno, pero digamos en el aspecto tecnológico, producción de lo que llamamos electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, pues tenemos digamos la industria. Almacenamiento de energía, el cuarto punto,
bueno, el hidrógeno, y es algo que nos puede ayudar bastante, es, como ustedes lo saben, la producción de energías limpias como la energía solar o la energía eólica. Tiene muchas ventajas, pero tenemos bastantes desafíos en esos dos tipos de producción de energía, y es que es una energía estocástica. Es una energía estocástica, no es una energía constante. Si lo comparamos, digamos, a una hidroeléctrica, donde podemos regular fácilmente ciertas condiciones o ciertos parámetros eléctricos como la frecuencia y la tensión de la red. Entonces tenemos todavía muchos desafíos en ese tema de producción de energía renovable, solar, eólica, y los sistemas de almacenamiento vienen como una solución a ayudar o a trabajar en colaboración con las energías renovables para poder producir una energía estable que el consumidor puede digamos, obtener sin problemas de variación. Entonces el hidrógeno viene a ocupar un punto muy importante, que es un gas que podemos almacenar, y es visto como un sistema de almacenamiento a largo tiempo, a largo tiempo, que nos permite almacenar hidrógeno por varias semanas o meses. Entonces, si ustedes le estudian con relación a otros sistemas de energía, pues si lo comparamos con las baterías, efectivamente el hidrógeno tiene muchísimo más tiempo de almacenamiento. Digamos, un ejemplo, ustedes están en su casa y tienen un almacenamiento de hidrógeno y por algún motivo no tienen energía eléctrica, pues tendrían varias semanas de energía eléctrica gracias a la transformación de hidrógeno en electricidad. ¿Sí? Otro de los, digamos, desafíos que tiene el hidrógeno es el almacenamiento. Entonces, claro, podemos almacenar hidrógeno largo tiempo, varios meses, pero necesitamos de un gran espacio para, digamos, instalar los grandes recipientes de hidrógeno que nos permiten almacenar. Entonces hay un desafío y hay mucha investigación en relación a cómo debemos almacenar el hidrógeno. Hay sistemas de almacenamiento de hidruro metálico, simplemente es más que todo un almacenamiento molecular, y es los metales, digamos, aleaciones de metales especiales que absorben el hidrógeno para almacenarlo y que lo liberan en un momento en que lo necesitamos. Eso es un campo de estudio, digamos, en la investigación fundamental, investigación universitaria, cuál es el tipo de aleación de esos materiales metálicos especiales que nos permiten reducir la talla del recipiente de almacenamiento. Tenemos el recipiente clásico, que es un tanque de gas, como si almacenáramos propano o gas natural, y el comprimir. Entonces, ese es una, digamos, de los desafíos que tiene el hidrógeno, digamos, en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos materiales que nos permitan de reducir la talla de los sistemas de almacenamiento. Riesgos, claro, como todo, el hidrógeno es un material inflamable, hay riesgos de explosión, pero, digamos, en algunos países se han desarrollado varias normas para reducir esos riesgos. Entre otros, en los Estados Unidos hay normas específicas para los sistemas de almacenamiento de hidrógeno, sobre todo para, digamos, el almacenamiento de hidrógeno en los vehículos, a celda combustible o a pila combustible, que son seguros. Entonces, son normas, digamos, que son aplicables a los fabricantes de vehículos, y en Canadá y en la Unión Europea también tenemos otros tipos de normas, digamos, para las instalaciones. Qué tipo de tubería, qué tipo de componentes, qué tipo de válvulas debo utilizar. No son las mismas que yo utilizo para el gas propano o para el gas natural. Tengo que tener ciertas condiciones, por lo general es acero inoxidable. Entonces son un poco más en esa dirección, en la dirección de tener los buenos materiales, los buenos elementos de instalación, los buenos sistemas de detección de fugas de gas,
es importante trabajar eso y claro, hay varios equipos como el electrolizador o el sistema que produce el hidrógeno, donde tenemos una línea especializada de sensores que si en algún momento detectan una fuga de gas, el sistema va a apagarse automáticamente y hay ciertos sistemas de ventilación que entran a trabajar para, digamos, evacuar el hidrógeno. Entonces, los riesgos existen, pero la idea es hablar de normas, respetar las normas y trabajar en nuevos materiales que nos permitan de encontrar un hidrógeno más, un sistema a base de hidrógeno más seguro. Bueno, ¿cómo se produce el hidrógeno? Hay varias formas de producir el hidrógeno. Entonces, digamos, para los que conocen un poco el hidrógeno, hay diferentes colores. Entonces, tenemos el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que viene de las energías renovables. Tenemos el hidrógeno rosado, que su fuente de producción principal es la energía atómica. Tenemos el hidrógeno azul, que por lo general viene del gas natural. Hablamos de un hidrógeno amarillo cuando se produce, cuando la energía eléctrica que viene para producir el gas es una mezcla de varias centrales, no solo hidroeléctricas, porque pueden haber centrales térmicas y pueden haber centrales, digamos, a biomasa que producen la electricidad. Entonces hablamos de un hidrógeno amarillo y la fuente, digamos, de energía detrás de la producción de hidrógeno no es hidroeléctrica completamente, es combinada con otras formas de producción, sea térmica, o biomasa o sea carbón. Hablamos del hidrógeno gris, que viene de la explotación de petróleo. Es un subproducto de las diferentes etapas de fracking o de procesos para la producción de petróleo. Entonces el hidrógeno viene como un subproceso, ese es el hidrógeno gris. Y el hidrógeno negro o café es un hidrógeno que viene de la producción de carbón. Entonces ustedes ven que más, si me voy hacia la derecha, es el hidrógeno negro sobre la figura donde están los colores. Entonces efectivamente vemos que podemos producir hidrógeno, pero digamos tenemos otros subproductos como las emisiones de CO2, las emisiones de gas carbónico, perdón, que nos afectan el proceso. Entonces vamos a tener un hidrógeno, pero no es un hidrógeno limpio. Lo que nosotros queremos buscar es un hidrógeno verde, un hidrógeno que viene de las energías renovables, es a la izquierda sobre la figura. Entonces ese es el objetivo. Hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes y, por ejemplo, hay una polémica muy fuerte, digamos, a la producción de hidrógeno azul. El hidrógeno azul pues viene del gas natural y realmente el problema con el hidrógeno azul no es tanto la emisión de gas carbónico, sino la producción de metano. Entonces, lo que hablan los científicos es que efectivamente es mucho más nocivo producir el hidrógeno azul porque vamos a producir metano y el metano es 26 veces más nocivo que la producción de CO2 es mucho más nocivo para el ambiente. Entonces, sí, a la derecha producimos más de CO2 si nuestra fuente principal o nuestra fuente primaria es el carbón, pero si miramos el aspecto de hidrógeno azul, pues es mucho más nocivo porque vamos a tener un impacto más fuerte sobre el ambiente. Entonces, la idea es, sí, producimos más CO2 a la derecha, pero si vemos el azul es mucho más nocivo. Eso es algo importante que yo quería compartir hoy con ustedes, hoy a ustedes. Entonces, punto 7, hace un hidrógeno descarbonizado y renovable. Entonces ese es el objetivo y una de las dificultades en este momento es la rentabilidad económica del hidrógeno, ¿sí? Si lo comparamos, el hidrógeno, voy a buscar aquí unas cifras que traje.
Entonces aquí tengo algunas cifras sobre el precio del hidrógeno, y realmente el precio del hidrógeno está entre 0.09 euros el kilovatio hora, ¿sí? En términos de energía, entre 0.09 y 0.30. Ese precio varía mucho, y el precio varía mucho en función de la fuente primaria de producción, los equipos que son utilizados para la producción, el número de horas, y también hay una variable muy importante que es la variable logística. Entonces, si asociamos cada uno de esos costos, vemos que efectivamente la producción de hidrógeno varía dependiendo del tipo de fuente, el tipo de tecnología que utilizamos, las horas de producción, aspecto operación, mantenimiento, y el aspecto logístico, transporte y almacenamiento. Entonces estamos entre 0.09 y 0.30 euros el kilovatio hora en términos de energía. Y digamos, la proyección que se tiene es que, digamos, decía de aquí al año 2030, queremos reducir esas cifras, y se quieren reducir esas cifras, y hay muchos esfuerzos de parte de varios gobiernos, sobre todo de la Unión Europea y sobre todo España, que quiere producir el hidrógeno mucho más económico de la Unión Europea. Entonces hablamos que pasamos de 0.09 a 0.036, una de las primeras estimaciones, euros sobre kilovatio hora de energía, entre 0.30 a 0.25. Esas son las metas y esos son los objetivos para 2030. Y el objetivo es que tengamos un hidrógeno a un precio más competitivo. Acelerar la descarbonización del transporte. Aquí en Quebec, como cifra importante, el 40% de las emisiones de gas carbónico proviene del sector del transporte. Entonces, efectivamente, uno de los elementos que nos podría ayudar a esa decarbonización del transporte es la utilización de vehículos a celda combustible, y el transporte pesado, comenzarlo a transformar. De hecho, hay varias empresas ya que han desarrollado motores a hidrógenos para el transporte pesado, entre otros tractomulas y maquinaria pesada. Y hay varios proyectos en este momento, de los cuales hay varias, sobre todo la industria minera en Quebec y en el norte de Canadá, que quieren ir en una dirección de utilizar energías limpias. Entonces hay una voluntad de la industria. Los precios, el costo de la energía de producir el hidrógeno todavía es algo alto, y el objetivo es ir a buscar un hidrógeno limpio donde no tengamos emisión. Punto 8. La tecnología de generación de hidrógeno ecológico utilizando electrolizador. Entonces, todavía estamos con el hidrógeno verde, y nuestro objetivo es producir hidrógeno verde sin emisiones. Hay 3 tecnologías en este momento, 3 sistemas, 3 equipos que nos pueden ayudar a producir el hidrógeno limpio, y es la tecnología PEM, alcalina, y una nueva tecnología que es AEM. Entonces, son 3 tecnologías, digamos, en el nivel estoy buscando la traducción en español. El nivel de adecuación tecnológica es mucho más alta por la tecnología alcalina, es decir, la tecnología alcalina tiene muchas más horas de producción. Estos son equipos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, en la línea de maduración del producto, es un producto que es comercializado desde hace un buen momento. Entonces, la tecnología alcalina es la pionera de la producción de hidrógeno verde limpio, ¿sí? Esta tecnología tiene algunas ventajas como desventajas.
Y una, digamos, de las ventajas que tiene esta tecnología es que toma algún tiempo de, digamos, preparar el equipo para la producción de hidrógeno verde. Esto se puede contabilizar en 30 minutos, mientras que el equipo llega a un estado de producción nominal, donde, digamos, la temperatura del proceso es adecuada para la producción, entre otros. Entonces, esa es una de las, digamos, de elementos a trabajar en la investigación para poder encontrar los materiales que nos permitan desarrollar una tecnología fiable y que tenga un tiempo de respuesta más rápido con relación a la producción. Entonces, el objetivo es producir hidrógeno verde con materiales que sean durables y que respondan rápidamente a un inicio de producción. Tenemos la tecnología PEM. Es una tecnología que está al estado de comercialización. Es una tecnología que en este momento es líder, porque es una tecnología que nos permite hacer un inicio, un arranque de la producción de hidrógeno mucho más rápida que la alcalina, y es una tecnología que responde fácilmente a las fuertes fluctuaciones de las energías renovables. Entonces, hablábamos de almacenar la energía solar y la energía eólica en forma de hidrógeno. Lo podemos hacer con esa tecnología. Hay muchos proyectos de demostración. En Ontario, Hydro One, como decía, empresas públicas, tiene varios proyectos en los cuales tiene de parques eólicos que están conectados a la producción de hidrógeno. Este hidrógeno es almacenado y este hidrógeno después puede ser enviado a la red eléctrica. Y hay una nueva tecnología AEM que hace algunos años se viene desarrollando. Es una nueva tecnología. Es una tecnología que todavía está comenzando su parte de comercialización, pero todavía falta algunos detalles para que sea una tecnología que esté, digamos, a un punto de utilización adecuada. Es una tecnología que tiene menos número de horas de operación comparada a la tecnología alcalina y a la tecnología PEM. Pero es una tecnología que tiene un buen, digamos, tiene buenas ventajas, digamos, en la parte de operación, mantenimiento, porque es una tecnología que, digamos, los costos de operación y mantenimiento no van a ser tan elevados como los costos de operación y mantenimiento de la tecnología alcalina. Esos es más o menos los 8 puntos que es más que todo qué es el hidrógeno, cuáles son sus características, ventajas, desventajas, los diferentes tipos de colores de hidrógeno. Vemos que efectivamente el hidrógeno negro emite muchas emisiones de CO2, pero si lo comparamos con el hidrógeno azul, solo el hecho de tener como su producto la generación de metano es 26 veces más dañino para el ambiente que el CO2. Entonces es el hidrógeno que deberíamos de evitar de producir para no hacer daño digamos, al planeta. El objetivo es siempre buscar una rentabilidad económica del proyecto. En este momento, digamos, sí tenemos unos precios que son un poco elevados comparados con ciertas energías, ciertos combustibles, pero digamos que va a haber un momento donde la producción de hidrógeno yo pienso en qué se debe poner en práctica o sobre qué se debe trabajar para, digamos, alcanzar los objetivos de ir en una dirección de hidrógeno verde. Es un plan de desarrollo de hidrógeno, se debe establecer. Realmente no sé si en Colombia tenemos un plan establecido
de desarrollo de hidrógeno aquí en Canadá, y a una universidad, el Politécnico de Montreal y el Ministerio del Ambiente y de Innovación tienen un plan de desarrollo para, establecer un ecosistema de hidrógeno en diferentes sectores. Entre otros tienen los que en francés se habla de la feuille de route, como un plan, unos objetivos claros y con un tiempo de ejecución, donde vemos que, por ejemplo, la utilización de hidrógeno en el sector de transporte naval está proyectado para el año 2040, y donde también, digamos, el sector de la aeronáutica es uno de los últimos de la lista, porque efectivamente debemos de tener muchas más experiencias en la utilización de hidrógeno en otros medios. Empezamos con el vehículo eléctrico y debemos de ir etapa por etapa, digamos, hasta una utilización de hidrógeno para el transporte aéreo. Entonces aquí, digamos, en Canadá, precisamente hay varios, planes de desarrollo de hidrógeno. Es algo que está en marcha, y el Ministerio de la Energía y el Medio Ambiente están trabajando fuerte para, obtener los objetivos de cero emisiones que se ha impuesto el gobierno canadiense. En Europa, en España, en Francia, en Alemania, si ustedes entran sobre el sitio del Ministerio del Medio Ambiente, van a encontrar que hay planes y en ejecución, y efectivamente vamos a ver que hay algunos países que están mucho más avanzados en ese tema que otros, y el contexto es un contexto más o menos geopolítico y el costo de la energía. ¿Por qué Quebec y por qué Canadá estamos un poco retrasados con relación a la Unión Europea? Es que el costo de la electricidad, digamos, en Quebec es el costo de la electricidad más bajo de la América del Norte, ¿sí? Entonces aquí en Quebec pagamos la energía eléctrica mucho más económica que en Nueva York, que en Ontario. Entonces no hay una incentivación para buscar otros medios de producción de energías renovables, porque efectivamente la energía de Quebec, el 95-98% viene de la hidroelectricidad, como en Antioquia, ¿sí? Entonces no hay una necesidad de reducir los costos. Si vamos a comparar, digamos, al aspecto geopolítico de Francia, de Europa, vemos que el costo de la electricidad es mucho más costoso. Entonces, claro, vemos que usted tiene una factura de electricidad y tiene una factura de gas. Efectivamente, es mucho más económico calentar su casa en el periodo de invierno con gas que con la electricidad. Si usted lo compara con Quebec, pues aquí es mucho más económico calentar la casa gracias a la electricidad que viene del prestador de energía eléctrica que se llama Hidro-Québec. Entonces es un contexto y cada país tiene sus desafíos. Entonces sería importante, realmente no lo he visto para Colombia, pero sería importante ver un plan de desarrollo. Los estudios de viabilidad técnico-económica es importante. Es una de las primeras etapas que deben en un plan de acción, de conversión, de eficacia energética. Es la primera etapa. Es que es rentable mi proyecto, es que no es rentable, a qué costo, cuándo voy a recuperar la inversión, y es que es aplicable. Entonces, con esos estudios nos va a permitir efectivamente de decir si es viable con estas condiciones o no es viable, porque efectivamente, como en el caso de Quebec, pagamos el costo de la energía es muy económico. Pero entonces, ¿ahora qué pasa en Quebec? ¿O qué pasa en la provincia? Sé que en este momento, para las proyecciones energéticas de 2035 vamos a tener un déficit de energía. Entonces ahora el gobierno, la pregunta que se hace es: ¿de dónde vamos a sacar
de energía para poder, digamos, abastecer a toda la industria y todo el pueblo, toda los residentes de Quebec. Entonces, claro, pues hay proyectos en este momento que están saliendo digamos, convocatorias para la instalación de parques eólicos. Hablamos de parques eólicos de potencias importantes, estamos hablando de megavatios de potencia, y la idea es conectar esos equipos a la red de distribución para poder, digamos, obtener beneficios de electricidad y poder, digamos, sobresaltar este déficit energético que en los próximos años va a ser fuerte, y ese déficit energético lo vemos muy fuerte, digamos, en el periodo de invierno, ¿sí? Donde tenemos temperaturas de -40, y a veces cuando el distribuidor o el generador de electricidad no puede, pues entonces tiene que pedir a ciertas industrias de no producir para poder, digamos, enviar esa energía eléctrica a, digamos, los utilizadores. Entonces, es un aspecto importante que no debemos, digamos, repetir en nuestro país. Es que tenemos la suficiente capacidad, es que el precio de la energía que pagamos es benéfico, es que debemos buscar otras alternativas. Entonces es comenzar a preguntarse sobre ese aspecto energético. Entonces eso es un punto importante. El hidrógeno descentralizado como solución para reducir los costos. Yo dije que efectivamente los costos de euro por kilovatio hora dependen de la fuente primaria de producción, los equipos de producción, la operación y mantenimiento de esos equipos, y el aspecto logístico. El aspecto logístico es importante, digamos, cuando tenemos, digamos, grandes distancias y debemos enviar hidrógeno producido en una ciudad a diferentes regiones. Entonces el costo del hidrógeno puede variar y puede ser muy alto. Entonces, una idea es que los estudios de viabilidad tecnoeconómica de llevar un hidrógeno centralizado, digamos, una grande planta de hidrógeno en Medellín, y enviar el hidrógeno a, un ejemplo, a La Guajira o al sur del país es benéfico, o simplemente a tener varias pequeñas plantas de producción en diferentes regiones del país puede reducir el precio del hidrógeno. Entonces es más o menos esa reflexión que hay que tener. El hidrógeno como solución para sitios remotos, en este momento en Canadá, en la parte norte de Canadá tenemos alrededor de 24 comunidades indígenas que utilizan todavía energía diésel para sus necesidades en electricidad y para las necesidades de calentar sus casas. Entonces, en esos proyectos, y yo tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto con una comunidad indígena de la región, y efectivamente dentro de sus valores está la protección a la tierra y al medio ambiente. Entonces, la idea de introducir energías renovables, solar, baterías, con otras fuentes de energía de calentamiento que contaminen menos que el diésel, es bienvenido. Entonces el hidrógeno es visto como una posible solución. Hablamos de almacenamiento a largo tiempo, ¿sí? Y son comunidades que son muy lejanas, donde el solo acceso en invierno es avión, y efectivamente, entonces si hay un problema técnico, no podemos utilizar, no importa qué tipo de tecnología, porque vamos a tener varios problemas. No podemos dejar que la gente se muera de frío. Entonces es una discusión que se tiene en ese momento sobre cuál es el mejor sistema de almacenamiento, cuáles son las energías que debemos utilizar y cómo podemos reducir las emisiones de gas
CO2 que vienen de las plantas o de las centrales diésel que son activas en este momento, como yo dije, de un 24 a 25 en este momento. En lo que concierne los trabajos de investigación, entonces hay varias líneas, nuevos materiales, hablamos de los electrolizadores, hablamos de la tecnología PEM, alcalina, AEM, son nuevos materiales. Es más que todo la investigación fundamental, la investigación universitaria, es que podemos encontrar nuevos materiales que sean mucho más económicos. Esas tecnologías, la tecnología PEM es una tecnología costosa porque utiliza materiales específicos que son muy costosos. Entonces, buscar alternativas de materiales va a reducir los costos de fabricación y de hecho va a reducir el costo final del hidrógeno por kilowatt hora. Gestión energética, efectivamente, algoritmos de gestión energética, cómo optimizar la gestión del flujo de energía, de potencia, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista térmico también, hablamos de eficacidad energética, es importante. Entonces, hablamos de proyectos de integración de energías renovables, hidrógeno. La primera etapa que debemos pensar es antes de ver qué tipo de tecnología vamos a instalar. En mi caso o en el caso de las regiones frías, tenemos que mirar el aspecto de evaluación térmica del edificio. Es que mi edificio responde a las normas, es que mi edificio está bien isolado para el frío, o tengo pérdidas importantes, entonces tengo que trabajar en ese aspecto antes de la integración de esa energía renovable. Entonces la idea es siempre optimizar, ser eficaces en lo que producimos, en lo que consumimos, y que la energía, digamos en el contexto canadiense, que va a ser utilizada para calentar mi hogar, pues la energía quede mucho más tiempo y no se evacúe rápidamente, porque si tengo pérdidas térmicas, entonces mi sistema no es eficaz. Entonces, eso es una de los digamos, investigaciones o líneas a profundizar. Proyectos de demostración de tecnología es muy importante. Si hay proyectos de hidrógeno, como yo dije, España en este momento quiere tomar el liderato de la producción de hidrógeno en Europa y quiere ofrecer el hidrógeno más económico de toda la Unión Europea. Entonces, claro, si hay proyectos de tecnología, en este momento la barrera es el costo, pero entonces si hay inversión estatal, si los gobiernos quieren y tienen la voluntad de trabajar de proyectos de demostración con la industria privada, lo pueden hacer, y esto lo que va a llevar es a la industrialización y la producción de nuevas tecnologías que va a reducir los costos. Un ejemplo claro es el vehículo eléctrico a batería. ¿Sí? Hay dos tipos de baterías, y es la que utilizamos en los vehículos eléctricos y la que utilizamos, digamos, para la utilización, las grandes baterías que utilizamos para el sector estacionario, ya sea comercial, residencial, y para, digamos, la parte de distribución de electricidad, que es utilizado, puedo decir, empresas públicas pueden tener unas grandes baterías, bancos de baterías, que nos permiten almacenar cierta cantidad de energía y responder a ciertas necesidades. Entonces, hay dos familias, vehículo eléctrico y baterías para utilización estacionaria. Gracias a la industrialización del vehículo eléctrico, gracias a toda esa, digamos, carrera entre diferentes competidores, ensambladores, fabricantes de vehículos, la fabricación, la industrialización en masa de las baterías eléctricas ayudó a que el precio por kilovatio hora de la batería tuviera un ritmo de crecimiento importante. Entonces, eso ayudó a que la familia de las baterías que utilizamos para el sector estacionario bajara de precio también, porque entonces hay procesos de modernización, automatización, que ayuda a reducir los costos. Entonces, si se aplica la misma dinámica con el hidrógeno, si tenemos más proyectos, tenemos más inversión estatal, tenemos más industria privada que quiere
desarrollar esos proyectos, pues se va a generar una dinámica de industrialización que va a permitir que el precio del hidrógeno descienda. Estamos en la discusión abierta, mi micrófono está abierto, yo voy a cerrar la presentación. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto estoy aquí. ¿Alguno tiene, de los que están conectados, una pregunta? Veo que sí, hay alguien que levantó la mano. Buenas noches. Veo que los costos de transporte del hidrógeno verde en la actualidad parece que son los más altos respecto a cualquier otra fuente de energía como gasolina o gas natural. Más o menos, ¿para cuándo se prevé que se equilibre el costo de transporte, que es digamos uno de los costos más relevantes? Es una muy buena pregunta. De hecho, eso lo discutimos en una conferencia aquí en Quebec, y por el momento no tenemos una fecha exacta. Lo que se habló con los investigadores es que vale la pena de hacer un estudio económico, efectivamente, de comparar una producción centralizada a una producción descentralizada, y es una proposición que se hizo porque en este momento no, digamos, en las discusiones que tuvimos aquí en Quebec no teníamos muy claro en qué momento se iba a reducir esos costos. Sí, ¿Otra claro. pregunta? Ya no veo manos levantadas, porque todo lo que usted nos está diciendo es muy interesante. O sea, es la responsabilidad que todos tenemos en la humanidad de cuidar el planeta, se nos está acabando. Entonces, Sí. es la responsabilidad de todos los ingenieros de velar para que tener opciones de investigación, y el hidrógeno verde es una opción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, yo creo que ya no hay ninguna pregunta, señor Mauricio. ¿Usted quiere decir algo más? No, para mí es motivante estar con ustedes. Hace más o menos 10 y 15 años que estoy fuera del país, más o menos. Mi experiencia ha sido positiva. Yo comparto algunas experiencias para aquellos que quieran o tengan planes de ir al extranjero. La primera digamos, recomendación es trabajar muy bien el idioma, el inglés, el francés, el italiano, donde quieran ir. Es su prioridad número uno cuando ustedes vayan a hacer un plan de hacer una carrera en el exterior. Es importante, el inglés es importantísimo. Igual, si yo estoy en Quebec, yo tengo colegas que trabajan en inglés, entonces es importante comunicar. Entonces es una de esas experiencias muy enriquecedor, digamos, en varios aspectos: tecnología, viajes, visión, otras culturas. Entonces es importante que las personas sepan eso, y aquellos que quieran desarrollar su plan de carrera en el exterior, ver posibilidades de maestrías, doctorados que se ofrecen en algunas universidades, es importante. Sígalas de cerca. El idioma es importante, y también, pues, digamos, el financiamiento. Algunas universidades pueden ofrecer el financiamiento, entonces puede ser mucho más accesible para todos ustedes. Y hablo por experiencia propia. Yo viajé con el financiamiento del ICETEX a la época, y es viable. Entonces, es
trabajar bien su plan carrera para si ustedes quieren algún día estar o desarrollar proyectos de ingeniería en la internacional es motivante. Esa es mi última reflexión. Tan bonito, muchísimas gracias por esa reflexión, porque los ingenieros estamos en todas partes del mundo, entonces la ingeniería se aplica en todas partes del mundo, lo único que hay que hacer es muy juiciosos con el idioma. Mauricio, último punto, claro. Punto, y es para todos, ¿eh? Claro. Entonces decimos, y es algo que también debemos a veces tenemos ciertos estereotipos y a veces pensamos que el hecho de que mis estudios o hay otros ingenieros de otros países que por lo general pensamos que son mucho más competitivos en términos académicos o en otros términos. Lo que quiero decir es que los colombianos que estamos en el exterior como ingenieros o que yo conozco, que hemos estado en Francia, en Europa, Canadá, nuestro nivel es muy bueno, ¿sí? Y debemos de sacar esa parte de estereotipo de que es que en Estados Unidos o es que en Canadá, y en Estados Unidos los investigadores son gente como Mauricio, como otros de mis colegas que están trabajando en varias líneas. Entonces, simplemente pensar que nuestro nivel académico es muy bueno, tenemos muy buenas competencias, lo único que tenemos que trabajar fuerte es el idioma y podemos estar en cualquier lugar del mundo. Esa es mi última reflexión. Oh, qué bonito. Eso nos llena de esperanzas. Qué bonito ese mensaje. Que no la creamos, que somos muy buenos ingenieros y que también desde aquí, desde la IUE, se hacen todo este tipo de actividades, todo este tipo de conferencias precisamente para que nuestros estudiantes tengan mejores competencias. Entonces ahora sí, señor Mauricio, encantador, fue encantador toda su conferencia, todo lo que nos dijo, todo lo que aprendimos. Pues cuando vuelva a Colombia, bienvenido, qué rico que pueda conocer aquí la IUE. Y también entonces le doy las gracias a todos los asistentes que están aquí de forma presencial y de forma virtual. Entonces ya damos por cierre la conferencia y a todos muchísimas gracias.